Miren ustedes, el apóstol Pablo, vean ustedes, está pidiendo algo imposible, algo extraordinariamente imposible sin la gracia de nuestro Dios. Sin el Espíritu Santo morando en ti, esto que el apóstol Pablo no puede ser vivido. Es decir, Pablo le está hablando aquí a creyentes, está apelando a creyentes y cuando va a apelar, apela con algo maravilloso. Ustedes hagan esto o dejen de hacer esto y la razón por la cual la deben dejar de hacer es por esto, dice, y ya lo vamos a analizar un poco. Pero sin la gracia de nuestro Dios, lo que el Señor nos pide es imposible que cumplamos. Es como que le pidamos a alguien que ha nacido sin piernas y sin brazos: ¡Ey, corre, corriendito, tráeme de Naranjillo, vete a la casa de Freddy y trae un pañal, por así decirlo! No sé por qué se me ocurre eso. Pero, ¿cómo le vas a mandar a alguien que no tiene piernas a que vaya corriendo? No tiene piernas. Sin la gracia de Dios es imposible esto que el apóstol Pablo, o esto que el Señor nos pide a través del apóstol Pablo. Nos dice que debemos desechar actitudes, nos dice que debemos desechar palabras y acciones que demuestran resentimiento hacia la providencia de Dios en nuestras vidas. Es algo completamente terrible que nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, estemos demostrando un resentimiento, no solamente ante el mundo, no solamente entre las familias o personas, sino en realidad es un resentimiento ante la providencia de nuestro Dios. El apóstol Pablo también nos dice que debemos desechar actitudes, debemos desechar palabras y acciones que demuestren resentimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no debemos caminar negando la bondad de nuestro Dios y de su providencia en nuestras vidas. Pero que cuando lo hacemos, caminamos amargados, caminamos resentidos, caminamos dolidos. Comenzamos a expresar amargura con actitudes, comenzamos a manifestar amargura con palabras, con acciones, comenzamos a manifestar ese resentimiento que en realidad en última instancia es un resentimiento activo ante el Dios que es sabio, a quien tú cuestionas con esa amargura. Y el apóstol Pablo también nos dice que debemos desechar esas actitudes, debemos desechar estas palabras, estas acciones que demuestren resentimiento hacia esa providencia de Dios y en cambio vivir vidas de bondad, llenas de perdón y manifestando también el perdón de nuestro Dios que Él nos ha perdonado, ¿no? Debemos aspirar a ser como nuestro Dios. Increíblemente, cuando Adán peca, Satanás le dice a la serpiente que el día que tú desobedezcas, serás como Dios. Pero acá el apóstol Pablo nos muestra que si nosotros obedecemos más bien a Dios, quitando estas cosas, cambiando estas actitudes, estas palabras, estas acciones y cambiándolas por bondad, por amor, por perdón, nosotros al final seremos como Dios. ¿En qué sentido? Él es un Dios de perdón y cuando perdonamos nosotros nos parecemos a Él. No queriendo ser dioses, pero estamos reflejando su carácter. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí. Aspiremos a ser como Dios, aspiremos a ser como Cristo, no aspiremos a ser como las superestrellas, o no busquemos ser la mejor versión de nosotros de manera humana, sino veamos a Cristo, su reflejo, su imagen, y busquemos imitar a Cristo. Pero para hacer eso tenemos que amar a Cristo como Él nos amó y entendiendo ese perdón que Él ha mostrado ahí en la cruz. Así que en esta noche vamos a ver tres cosas en particular que el apóstol Pablo está enseñando acá. Lo primero que Pablo enseña es que nosotros tenemos una inclinación pecaminosa a resentir la providencia de nuestro Dios. Y terminamos viviendo vidas amargadas. Eso es algo que el apóstol Pablo dice, no debe suceder en los creyentes. Lo segundo se relaciona con una predisposición piadosa, una predisposición, una actitud, un instinto a ser bondadosos y perdonadores. Y lo último que veremos es que se relaciona con el fundamento de esto. Debemos imitar a Dios
a nuestro Padre. Debemos imitar a Cristo, a su Hijo, a nuestro Salvador. Esa es la cura al final para vivir vidas como Él quiere. Así que veamos lo primero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña Pablo que tenemos que hacer en este pasaje en particular? Bueno, debemos desechar disposiciones, actitudes, palabras y acciones pecaminosas, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la inclinación de vivir de manera pecaminosa, eso ya lo sabemos. Y al vivir de manera pecaminosa, resentimos la providencia de nuestro Dios y terminamos amargarnos, viviendo vidas amargadas. El apóstol Pablo dice: apártense de ustedes toda amargura, que se aparte la amargura, que se aparte la ira, que se aparte el enojo, la gritería, la calumnia, junto con toda malicia que se aparte. La Reina Valera dice: quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia. Pablo nos dice que dejemos de lado las inclinaciones, las actitudes, las palabras y acciones pecaminosas, y nos lo está mostrando. Él se está refiriendo a una actitud de corazón, a una perspectiva de vida que cuando nosotros recibimos bendiciones en esta vida, no reconocemos adecuadamente que Dios es quien nos la ha dado. Somos como esos niños malcriados que todo lo tienen y siguen demandando a sus padres que le den mucho más. Pero tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú me lo tienes que dar. Y no saben ser agradecidos. El apóstol Pablo dice: no es la manera de vivir del creyente. Porque una vida que vive así, demandando privilegios, demandando cosas para uno mismo, lo común es que esa vida es una vida amargada. Y lo va a manifestar con acciones, con palabras, con actitudes. Y cuando luego enfrentamos dificultades y pruebas, ¿qué ocurre entonces? Al no entender la providencia de Dios, al resentir la providencia de nuestro Dios, al final nos amargamos porque pensamos que de alguna manera Dios nos ha defraudado, no nos ha dado lo que merecemos. A veces hacen eso nuestros hijos con nosotros, ¿no? No me das lo que merezco, yo necesito más. Y desde pequeño están manifestando eso. Y se molestan. ¿Por qué estás molesto? No me ha comprado chocolate, dice el niño. Lo terrible es que esas acciones las llevamos luego cuando somos adultos, somos viejos. Dios no nos ha defraudado. Realmente Él siempre se ha preocupado por nosotros, pero con una vida amargada, una vida resentida, una vida que guarda rencor, enojo. Le está diciendo a Dios: tú no has hecho las cosas bien, tú no te has preocupado por mí, tú no eres bueno. Y hermanos, eso es levantar el puño delante de Dios. Y lo terrible es que creyentes también están inclinados a hacer eso. Y esa amargura del corazón se transforma en palabras, se transforma en resentimientos, se transforma en ira hacia los demás. ¿Ha visto a las personas que paran enojadas todo el tiempo? ¿Por qué cree usted que paran enojado y enojada todo el tiempo? Tiene mucho que ver con el corazón amargado, resentido. Hay resentimiento, hay amargura en el corazón. Y en última instancia, hay amargura en contra de Dios. Y esa actitud Pablo dice, no es correcta, es absurda, es tonta. ¿Y cómo se expresa esto? Verbalmente, con las palabras que dice. No encuentras palabras de bendición. Todo es queja, todo es habladuría, todo es gritería. Todas son palabras sucias, pero también en una actitud de corazón que guarda mala voluntad hacia los demás. No solamente habla mal, sino que también actúa de mala manera con los demás. Se resiente con quienes tienen bendiciones que nosotros no tenemos. No se alegra con aquellos que tienen cuando nosotros no tenemos. Piensa que Dios es mejor con los demás y no con nosotros. Y eso es un problema fundamental de su actitud. Un pastor norteamericano, Charles Swindoll, hablando acerca de la actitud, dijo lo siguiente. Escuche usted. Cuanto más vivo, más me doy cuenta del impacto que la actitud tiene en la vida. Hablando de la actitud. Para mí, dice él, la actitud es más importante que los hechos, más importante que el pasado, más importante que la educación.
más importante que el dinero, más importante que las circunstancias y los fracasos y los éxitos. Es más importante que lo que piensen, digan o hagan los demás. Es más importante que la apariencia, más importante que los talentos o las habilidades. La actitud es la clave del éxito o del fracaso de una empresa, una iglesia o un hogar. La actitud, dice este pastor. Hermanos, lo notable es que cada día podemos elegir la actitud que nosotros vamos a adoptar ante las situaciones que vengan. Eso es completamente, eso lo estamos viviendo diariamente. Todos los días tú tienes la opción de elegir qué actitud vas a adoptar ante las circunstancias que vienen. Tienes la opción de cómo reaccionar ante la lluvia o el sol, el frío o el calor. Debemos recordar que nuestro pasado nosotros no lo podemos cambiar. No podemos cambiar el hecho de que la gente en el pasado actuó de mala manera con nosotros. Y me refiero tal vez a traumas que se pudo haber tenido de pequeños. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar lo que las personas hicieron con nosotros en el pasado. No podemos cambiar lo inevitable. No podemos cambiar las actitudes que tuvieron nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, el jefe, el esposo, la esposa. No podemos cambiar eso. No se puede cambiar. Lo único que podemos hacer es tocar la única cuerda que nosotros tenemos, hermanos. Y esa cuerda se llama actitud. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la vida? Y es que la vida, dicen los sabios, en realidad es el 10% de lo que nos sucede y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Mire usted, la vida es el 10% de lo que te ocurre. Piensa ahí en todo lo malo y lo bueno que te ha ocurrido. Piensa ahí en los malos tratos que has tenido desde pequeño. Piensa en aquellos muchos traumas que pudiste haber pasado. Y eso representa solamente el 10% en realidad de lo que es tu vida. La actitud, cómo reaccionas ante aquello que te ha pasado, es lo que representa el 90%. Y cuando nos ponemos a pensar, las ofensas de las personas en realidad son más fáciles de perdonar de lo que pensamos en el momento. Y el apóstol Pablo entonces está tratando el tema de una predisposición o una actitud del corazón. Y entonces él comienza a hablar de manera específica de cómo se manifiesta esa actitud, utilizando 6 palabras particulares en este pasaje. Y una de ellas es la amargura. Eso vimos en la mañana en Caín. Un corazón amargado, un corazón resentido, un corazón enojado que al final terminó matando a su hermano, a su propio hermano. Y el apóstol Pablo usa estas palabras. Una de ellas, como les digo, es la amargura. Se refiere a un espíritu amargado, un espíritu resentido. Como creyentes, el apóstol Pablo dice, no debemos vivir así. Hermanos, los centros psiquiátricos, los consultorios de psicología constantemente están tratando estos temas. Y la pregunta que se le hace al paciente, cuéntame tu pasado. ¿Qué te pasó de pequeño? ¿Qué te hicieron de pequeño? ¿Cómo te trataron? ¿Qué trato tuviste con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos, con quien sea? Porque ellos entienden que en el pasado pasaron muchas cosas que llevaron al corazón a la amargura. Y el apóstol Pablo dice, el creyente no debe tener amargura en el corazón. No debe tener un espíritu amargado o resentido. Cuando me refiero a espíritu no se refiere en el sistema carismático, ¿no? Un espíritu de inmoralidad o un espíritu de prosperidad. No nos referimos a un ente espiritual en nuestro cuerpo, sino una actitud. No debemos vivir con una actitud amargada. Y luego el apóstol Pablo habla del enojo, de esa hostilidad establecida, tosca que uno tiene. También el apóstol Pablo habla de la ira, de esa furia emocional pecaminosa. Algunos preguntan, ¿qué diferencia hay entre la ira y el enojo? Bueno, el enojo, la ira es ya una actitud
con un enojo mucho más intenso, que está dispuesto incluso de tomar acciones y represalias terribles en contra de la otra persona. También habla de la gritería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de gritería? Bueno, usted lo sabe. Esas personas que solamente están hablando, gritando, teniendo palabras alzadas en una discusión. En vez de tener palabras blandas, solo gritan y gritan. Y el apóstol Pablo nos deja ver, estas no son actitudes que el creyente debe tener. Alguien que para gritando, pásame esto, dame esto, quiero esto. Vive enojado, amargado. Maledicencia, dice el apóstol Pablo, hablar mal de otros, especialmente cuando no están presentes, hablar mal, maldecir de otros, cuchichear a sus espaldas. Y luego también dice el apóstol Pablo, malicia, una mala voluntad hacia las personas, una mala intención, un caminar con mala intención hacia las personas. Y el apóstol Pablo dice que esta actitud compleja, esta predisposición del corazón, tiene que irse, tiene que salir de nuestros corazones. Tiene que hacerlo. Ahora, yo otra vez repito, parece decirlo es fácil. Pero el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo es posible, cómo sí es posible lograr que esta amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia salga completamente de nuestras vidas. Pablo nos los va a mostrar. Esto tiene que irse. Esta predisposición del corazón no debe estar en los creyentes, dice el apóstol Pablo. Este tipo de amargura no debe manifestarse en la familia de creyentes, en la familia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Debemos nosotros, Pablo nos dice, ser completamente diferentes del mundo. Debemos ser distintos. Y usted sabe, en el discipulado 1 hemos aprendido, eso es ser santos, completamente apartados de lo común, de lo ordinario, apartado de lo pecaminoso, es decir, ser santos, diferentes al mundo. Pero creo que todos entendemos que bajo esa mentalidad, esa predisposición, bajo esa perspectiva de vida, esa actitud expresada en palabras, expresada en acciones, se esconde fundamentalmente un resentimiento hacia la providencia de Dios. Las personas en realidad, cuando están enojadas y guardando resentimientos, en realidad están resentidos ante la providencia de nuestro Dios. Justo antes que venga, el día que estaba viniendo Francesco, ya estaba aterrizando en Lima, me escribió alguien que vino un tiempo a la iglesia y me dice, estoy en Italia, me dice. Oh, qué interesante. Uno se va de Tingo, de la iglesia de Tingo a Italia y otro viene a nosotros, estoy pensando, ¿no? Y me dice que le hicieron la pregunta, ¿cómo es posible si Dios es tan bueno? ¿Cómo es posible que entonces a las personas les ocurran cosas malas? Hablaba con un corazón enojado. No, le hicieron la pregunta a él y él me lo transmitió la pregunta. Y esta persona estaba enojada, resentida, amargada. Pero ese resentimiento en realidad no es ante las personas en realidad, sino ante Dios, ante la providencia de Dios. Cuando nosotros llegamos a momentos difíciles de la vida, a veces pensamos en nuestro corazón, tal vez aunque no lo digas en voz alta, ¿no? Dios no ha sido bueno conmigo. Dios me ha tratado completamente mal. Dios no me está tratando como yo deseo, como yo merezco. Yo no me merezco esta vida. Yo merezco algo mucho mejor. Él no es justo. Y entonces terminamos resintiéndonos delante de Dios. Y esto va creciendo hasta que surge una actitud, una disposición de amargura en el corazón que empieza ahora a expresarse en acciones, en palabras y finalmente en una actitud de resentimiento que no desea lo mejor hacia los demás. Y si a los demás les va bien, pues la amargura es mayor. Y Jesús habla de esto en una de sus parábolas y que hemos visto en el Día del Padre. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Pero cuando se enseña esta parábola, nosotros a menudo nos estamos centrando en el hijo pródigo. Este hijo, y hay razón para hacerlo, este hijo derrochador, este hijo malcriado, este hijo que
malgasta todo el dinero, le pide de mala manera el dinero a su padre, su herencia, cuando todavía el padre no había muerto. Prácticamente le dice a su papá: yo quiero que te mueras, quiero que me des mi dinero, yo quiero ir a hacer mi vida apartado de ti. Y luego va, malgasta esa herencia, luego recapacita, regresa a su padre. Una historia maravillosa que la hemos visto. Pero a menudo nos centramos en el hijo pródigo y está bien. Pero también nos centramos en el padre y está bien, es apropiado hacerlo. Este padre extraordinario que, a pesar de haber sido ofendido de la peor manera, recibe a su hijo. El hijo lo ha herido profundamente, pero él no toma en cuenta eso, le recibe con brazos abiertos. Hermoso. Pero me parece que nuestro Señor Jesús, cuando nos muestra la historia, la parábola del hijo pródigo, también, así como nos centramos en el hijo pródigo, también como nos centramos en el padre, también quiere que nosotros nos centremos o pensemos en una persona más que aparece en la historia, y es el hermano mayor. ¿Por qué? ¿Por qué pienso así? Porque Jesús está terminando la historia del hijo pródigo y termina hablando del hermano mayor. Y normalmente cuando uno cuenta algo, cuando uno cuenta una historia, lo último que vas terminando, vas concluyendo, es lo que las personas van a recordar, ¿sí o no? Comienzas a contarle una historia y a veces la persona está un tanto ida y solamente las últimas palabras que tú digas es casi lo que va a recordar. Y Jesús lo último que dice en esta historia es referente al hermano mayor, en Lucas 15, el 27 al 32. Eso es aquello que el Señor Jesús también quiere que nosotros recordemos. Puedes leer el pasaje cuando estés en casa, Lucas 15, el 27 al 32. Pero miren la actitud que tiene este hermano mayor. El hijo pródigo ha vuelto, su hermano menor ha vuelto a la casa. El padre ha sacrificado un becerro un becerro gordo, un becerro engordado. Pensando en un carro nuevo, creo. Es que vi entrar un carro, no, yo pensé que era mi hermano llegando. Y entonces este hijo pródigo ha regresado y el papá lo que hace es fiesta. Se armó una fiesta. Mi hijo estaba muerto, ha sido encontrado, estaba perdido y ha sido encontrado. Ha regresado a casa, ha regresado a mi cuidado, dice el padre aquí. Y la respuesta del hermano mayor, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Nunca has hecho esto por mí. Un corazón manifestando un corazón amargado, resentido, enojado. Pero vas a ver que es un corazón tonto. Y a veces caminamos nosotros con ese corazón tonto. El padre recibe a su hermano que se había extraviado con brazos abiertos, con fiesta, y este hijo malcriado, también malcriado, dice: por mí no has hecho jamás esto. Mostrando una actitud rencorosa, mostrando una actitud amargada, tanto hacia su padre como a su hermano. ¿Y qué es lo peor? Que esto no es cierto. Lo que está diciendo este hijo: nunca has hecho esto por mí, no es cierto. Porque el padre luego le dice a su hijo: hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo puedes decir que nunca hiciste esto por mí si todo lo que tengo es tuyo? Simplemente no es verdad lo que este hombre está hablando, pero está hablando desde la amargura de su corazón, desde el resentimiento de su corazón. Está amargado. Sentía que de alguna manera no había sido bien tratado. Hermanos, ese es el problema del ser humano. Piensa que no está siendo bien tratado. ¿Por qué yo me tuve que enfermar si yo soy un fiel congregante de la iglesia? Esa actitud viene de alguien que piensa que debe ser tratado de la mejor manera y termina amargándose. ¿Por qué me has dado este esposo así? ¿No? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Por qué? Piensa que merece un príncipe. ¿Por qué me has dado esta esposa así? Piensa que merece una princesa. El ser humano piensa que merece cosas mejores. Y este hijo ni siquiera
por el resentimiento y la amargura, estaba pensando de la misma manera: merezco cosas mejores. Pero tampoco era cierto, porque él tenía todo lo del Padre a su disposición. Él entendía que no estaba siendo tratado como merecía. A pesar de que tenía todo lo que el Padre tenía era suyo, él estaba viviendo amargado. Hermanos, así vivimos a veces, o siempre. Tenemos todo del Padre, tenemos de su amor, tenemos de su perdón. Nos ha dado a su Hijo en una cruz, crucificado por nosotros. Y nos quejamos porque se nos rompió una uña. Increíble cómo somos. ¿Te das cuenta? Increíble cómo somos. Nos quejamos porque se nos rompió una uña. ¿Sabes qué es? ¿A qué le llamo que se te rompa una uña? Al peor de los cánceres que pueda experimentar el hombre. Si el ser humano habla de sufrimiento en esta vida, es porque no ha entendido de qué es lo que Dios le ha salvado. Él no nos ha librado, hermanos, de una simple enfermedad. Él nos ha librado de su mano poderosa cayendo sobre nosotros con furia, con justicia, con santidad sobre nosotros por toda la eternidad. La omnipotencia de Dios en contra nuestra por toda la eternidad. De eso Él nos ha librado. Cuando podamos ver que realmente es así, entenderemos que cualquier problema, dificultad, circunstancia que pasemos en la vida es una simple uña quebrada, hermanos. Comparado a qué es lo que Dios nos ha librado. ¿De qué es que nos ha librado? Cualquier cosa que te suceda, cuando puedas ver la gloria de Dios ahí reflejada en la cruz con su perdón, en matando a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para devolvernos a comunión con Él, cuando podamos ver que Él sangró por nuestros pecados, cualquier circunstancia será una uñita rota. Y aquí Jesús nos está mostrando la raíz de la amargura. Y el apóstol Pablo dice que así como creyentes, así no debemos vivir. Corazones amargados, corazones resentidos, corazones enojados, que manifiestan con palabras de estar hablando mal de su prójimo, de tratar mal a su prójimo. No, así como creyentes, no son creyentes los que viven así. No debemos expresar amargura. Esa amargura en actitudes, en palabras y en acciones de nuestra vida cristiana. Así no viven los creyentes. El Espíritu Santo es tan poderoso que te va a llevar a reflexionar y dejar. Por eso el apóstol Pablo dice: quítense de ustedes estas cosas. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Pero claro, como les dije hace un rato, es fácil decirlo. Yo sé. Es fácil decirlo. Muy difícil hacerlo. Lastimosamente. Así que decir, si lees y Pablo dice: no te amargues, no te enojes, no vivas amargado, no vivas resentido. Oye, no seas tonto, perdona, así de fácil. Quien venga y te lo diga, obviamente no lo vas a recibir de buena manera, porque no es fácil hacerlo. Humanamente hablando, las cosas que nos suceden son dolorosas, que pueden cavar hondo en el corazón. Los tratos que nos dieron, los tratos que pasamos, pudieran cavar muy hondo en el corazón para llevarnos a la amargura. Y es difícil cuando alguien viene y te puede decir: ¿sabes qué? No vivas amargado, y lo que te han hecho no es nada, cuando pudo haber sido algo terrible. Pero Pablo no solamente te dice: oye, deja de estar enojado, oye, deja de estar amargado, oye, deja de estar resentido, oye, perdona fácilmente a los demás. No solamente te dice eso. Pablo no nos dice solamente: no te amargues. Gracias a Dios no nos dice solamente eso. En cambio, nos dice Pablo: sean bondadosos, sean indulgentes unos con otros. No guarden resentimiento, no guarden no guarden amargura, no guarden ira, no tengan un corazón amargado, no guarden eso.
Sean más bien amorosos con los demás a la luz del perdón que Dios les ha otorgado. Eso es lo que cambia absolutamente todo, hermanos. El reconocer, el poder ver que Dios nos ha otorgado un perdón que tú y yo no merecíamos. El apóstol Pablo no solamente nos dice, deja de vivir amargado. Quita el corazón amargado, quita la amargura, perdona a quien te ha ofendido. No solamente hace eso, lo dice que lo hagamos a la luz de lo que Dios ha hecho con nosotros. Perdonarnos. Mira el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, sean bondadosos unos con otros, sean misericordiosos unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos ha perdonado, como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo, de esa misma manera otorguen el perdón. Pablo no solamente dice, oye, qué tonto es vivir amargado, qué tonto es vivir resentido, qué tonto es vivir enojado, qué tonto es vivir sin perdonar. No solamente nos dice eso. Nos dice, cambien de actitud, pero cámbienlo sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que el apóstol Pablo no solamente nos dice que dejemos estas malas acciones o actitudes, sino que debemos vivir una vida de bondad y perdón, observando el maravilloso amor que Dios ha entregado en su Hijo por nosotros. ¿Se dan cuenta? No podemos nosotros dejar la amargura, el resentimiento, simplemente por decisión. No se puede hacer eso. Inicié diciéndole que lo que Pablo pide es un imposible si tú no eres creyente. Un imposible si tú no tienes al Espíritu Santo. Solamente podemos obedecer lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo cuando nos hemos dado cuenta de que eso es lo que exactamente Dios ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado. Nos ha liberado de la culpa. Y no ha guardado enojo para con nosotros, sino nos ha liberado totalmente en Cristo. Él ha sido bondadoso con nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Piensa en aquella persona que te ha ofendido. Seguramente no merece tu perdón, humanamente hablando. Pero ahora piensa en los pecados delante de Dios. Tú no mereces el perdón de Dios. Tú y yo no merecemos el perdón de Dios. Pastor, pero lo que yo hice, lo que me hicieron, yo no lo hice a nadie. No, espérate. La palabra de Dios nos dice un simple pecado delante de la santidad perfecta de nuestro Dios es suficiente para condenarnos eternamente. ¿Saben cuál es el problema de las personas que ven los pecados de las otras personas más grandes que sus propios pecados? Es que no han visto realmente la santidad de nuestro Dios. No digo ver en el sentido de carismático, sino a través de su palabra poder entender quién es Dios. Hermanos, Él ha sido completamente bondadoso cuando tú y yo no lo merecíamos. Nos ha perdonado cuando tú y yo no merecíamos perdón. Y Pablo entonces dice, esa es la clave para dejar de vivir vidas amargadas. Esa es la clave para estar pensando que no estás teniendo lo que tanto te mereces. Esa es la clave, nos dice el apóstol Pablo. Solo cuando reconocemos que hemos recibido una bondad que no merecemos, solo cuando reconocemos que hemos recibido un perdón que no merecíamos, seremos completamente libres del poder de la amargura, del resentimiento, del enojo, de tener actitudes, palabras y acciones que manifiesten esto. Hermanos, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, más de lo que pudiéramos imaginarnos. Su bondad, su amor, su amabilidad ha traspasado infinitamente toda comprensión humana. Y Él nos llama entonces a ser de la misma manera
para con los demás. Entiendan que yo los he perdonado. Entiendan lo que he hecho por ustedes. Y ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. El Pablo nos dice, así es como Dios nos libera de vivir vidas con un infierno interno, guardando amargura, resentimiento, enojo. ¿Cómo lo hace? Diciéndonos solamente que no tengamos resentimiento. Oye, Ángel, deja de estar resentido pues. ¿Solo eso? No. Nos lo dice mostrándonos el amor de Dios, mostrándonos la bondad de Dios, mostrándonos el perdón maravilloso de nuestro Dios, que es completamente abundante para nosotros, sobre nuestras vidas. Hermoso. Nos ha liberado. ¿Cómo? Mostrándonos el amor, su amor entregado en la cruz. Y Jesús cuenta una historia que aplica para esto en Lucas capítulo 7. ¿Se acuerdan de esta mujer inmoral, de esta mujer completamente inmoral, que una reputación terrible que tenía en la comunidad? Y entonces se presenta un día donde Jesús estaba en una casa, estaba hospedado, y entonces esta mujer comienza a ungirle los pies, y entonces los fariseos estaban ahí parados y se indignan y dicen, si este hombre de verdad fuera profeta, si este hombre realmente fuera profeta, se daría cuenta rápidamente quién es esta clase de mujer, esta mujer inmoral que le está tocando los pies. ¿Y se acuerdan qué es lo que Jesús les dijo a estos hombres, a estos fariseos? Lo que dice es, muy bien, les voy a contar una historia, y entonces les cuenta la historia de estos dos deudores. ¿Se acuerdan? No les voy a hacer larga, si no nos vamos a pasar mucho tiempo. Les cuenta esa historia, y la conclusión de esa historia está en Lucas 7, versículo 47. Dice el texto, por lo cual te digo, dice Jesús, que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Ajá. En otras palabras, Jesús está atacando la actitud aquí de las personas. Estos fariseos pensaban que no necesitaban el perdón de Dios. Y en consecuencia, no amaban a Dios como debían. ¿Habrá alguien así en esta noche? ¿Realmente piensas que estás bien? ¿Realmente piensas que no necesitas el perdón de Dios? ¿Que lo más importante en tu vida es el perdón de Dios? ¿Realmente piensas que no lo necesitas? ¿Realmente piensas que sanarte es lo más importante en tu vida? ¿Realmente piensas que alcanzar un logro académico, profesional, económico es lo más importante en tu vida? ¿Que tener una familia es lo más importante? ¿Ser reconocido por las personas es lo más importante? No, no es así. La necesidad más grande del ser humano es ser perdonado por Dios. Yo les pregunto, ¿usted ya entendió eso? ¿Usted ya entendió que si Dios no te perdona, estás perdido? ¿Ya lo entendiste? Y Jesús dice que esta mujer entendió que sus pecados le fueron perdonados. Por eso es que ungió sus pies y estaba ahí a los pies de Jesús. A pesar de sus muchos pecados, entendió que era tan pecadora, pero le estaban perdonando. Y estos otros hombres pensaban que ellos no eran pecadores. Esta mujer sabía que necesitaba perdón. Esta mujer había recibido el perdón misericordioso de nuestro Señor Jesús, quien le permite ungirle los pies. Y entonces, en respuesta, esta mujer ama a Jesús con todo su corazón. Eso le cambió la vida radicalmente. Entendió que fue perdonada, siendo una mujer inmoral, completamente desechada por la sociedad, con muchos pecados, seguramente muchos hombres, mucho desorden sexual en su vida, pero entendió que fue perdonada y entonces respondió con amor. Estos fariseos, con su Biblia en mano, bueno, el Tanaj de esos tiempos, teniendo en sus manos ahí los libros de la ley, caminando todos ellos se sentían que estaban bien delante de Dios. ¿Habrá alguien así en esta noche que no le importa el perdón de Dios, sino su propia vida?
Y vean el punto de Pablo, al igual que el de Jesús. Simplemente es, quienes han recibido mucho perdón son capaces de amar y perdonar mucho. Esa es la parábola de los dos deudores. Un deudor que tenía una deuda inmensa, impagable, es perdonado. Y cuando es perdonado, luego sale a las calles y encuentra a alguien que le debe una deuda pequeña. Y le exige que le pague, no le perdona. Se entera el amo y dice, no, condenado hasta pagar la última de tus deudas. Pero era una deuda impagable, significa una condena eterna. Infierno, condenación. Si has entendido que Dios te ha perdonado de tus pecados, es fácil que entonces tú puedas perdonar a tus ofensores. Sea quien sea un familiar, sea tus amigos, sea un vecino, sea tu pareja, sea quien sea. Si realmente has entendido que Dios te perdonó a ti mayores pecados, el apóstol Pablo dice, esta es la clave. O Jesús nos muestra aquí, esa es la clave. Quienes reconocen que Dios los ha perdonado muchísimo en Cristo, ellos están dispuestos a amar y a perdonar a aquellos que los ofenden pocamente, de manera pequeña. Bueno, humanamente parece grande la ofensa, pero lo comparamos con la ofensa que hemos hecho a Dios. Así que el secreto para no vivir una vida amargada y en cambio vivir una vida de bondad y perdón, es reconocer la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Podemos reconocer la gracia de Dios en Cristo? Y si no nos hemos dado cuenta de la grandeza, hermanos, de esa gracia, si no te has dado cuenta del gran amor que Dios ha entregado en Cristo al enviarlo a morir por tus pecados, si no te has dado cuenta de eso y no es tu mayor necesidad, pues déjame decirte que no eres creyente. Por más que estés mucho tiempo en la iglesia, no eres creyente. No se te puede pedir a ti que dejes la amargura. No se te puede pedir a ti que dejes el resentimiento y que perdones, porque eso es algo que es imposible hacer sin la intervención del Espíritu Santo en el corazón. Sin que el Espíritu Santo te lleve a ver de cuán grande es el perdón que Dios te ha otorgado. No puedes ver el perdón de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Y como no lo puedes ver, todavía guardas enojo y amargura contra tus ofensores. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Si no ves, hermanos o amigos, si no puedes ver cuánto es que Dios te ha perdonado, estás en peligro. No eres hijo de Dios, no eres creyente. Aún juegas al creyente, aún juegas al cristiano, aún juegas a la iglesia bíblica. Nosotros antes éramos carismáticos, ahora ya no somos. Cantamos canciones bíblicas. De nada sirve si no has entendido realmente que tus pecados te hacen merecedor de la condena eterna de Dios y tu mayor necesidad es el perdón que Él ha provisto en Cristo en la cruz. No es solamente la orden, dejen de amargarse y empiecen a ser amables y perdonadores. No, no solamente es eso. Tiene que haber más, tiene que haber una experiencia sobrenatural y abrumadora del perdón de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús, que fue entregado para nuestras vidas. Mientras no entendemos eso, todavía seguimos apáticos y todavía guardamos resentimiento y todavía somos difíciles de perdonar. Por favor, yo quiero que pienses. ¿Sientes que hay una persona en tu vida que te ha hecho tanto daño que le guardas tanta furia, enojo? No, pastor, yo no le guardo furia, pero que has cortado incluso comunión, no le hablas, o al menos no lo miras. No, pastor, lo paso, lo mastico, pero no lo paso. ¿Tienes esa actitud? Déjame decirte que el apóstol Pablo dice, deja esa actitud y mira la cruz de Cristo. Él te perdonó más de lo que te hicieron. Pastor, yo no lo merecía. No, déjame decirte algo. Tú y yo merecíamos cosas peores.
lo que se nos ha dado, comparado a lo que merecemos, todavía es el paraíso. Pero cuando llega esa experiencia de entender el amor de Dios, y eso es lo verdaderamente sobrenatural, eso es lo verdaderamente poderoso, entender el perdón de Dios, la bondad de Dios en Cristo, eso nos libera para dejar que nuestras vidas estén encerradas en nosotros mismos y estemos alimentando la amargura, estemos alimentando el no perdonar. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que debemos ser bondadosos, debemos perdonarnos unos a otros, precisamente porque reconocemos cuán bondadoso, cuán perdonador ha sido nuestro Dios para con nosotros. Y lo hizo en Cristo, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y por último, el apóstol Pablo nos enseña que debemos ser como Dios y vivir en ese amor a la luz del amor de Cristo sobre nuestras vidas. En el capítulo 5, para terminar los versículos 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Ah! ¡Qué hermoso! No solamente se nos dice, deja la ira, deja la amargura. Y no solamente se nos dice, perdonen como Dios les ha perdonado, sino imítenlo a Él. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Impactante lo simple que lo hace Pablo, ¿no? Sé como Dios, esa es la solución. La solución a tus problemas es busca ser como Dios. No en el sentido de deidad, de hacernos dioses, sino en el carácter. Sé como Dios, cultiva el carácter de Cristo, cultiva el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Sé como Cristo, sé como Dios, dice el apóstol Pablo. Vive en amor, a la luz del amor, a la luz del amor que ha entregado Cristo por ti. Increíblemente, Satanás le promete a Eva ser como Dios si desobedecería la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: quita la ira y más bien busca ser como yo. Obedece y serás como yo. ¿Cuánto daño te hace la amargura? ¿Cuánto daño te hace el resentimiento? Pablo dice: sé como Dios. Imita a Dios. Imítale a Él. Sé como nuestro Padre. Sé como nuestro Salvador. No debemos contristar al Espíritu Santo que nos ama y nos quiere que nosotros seamos como nuestro Padre Celestial, que seamos como nuestro gran Salvador. Así que el enfoque de vida que nos está pidiendo es centrarnos en Dios. Centrar nuestras vidas en Él, centrarnos en cultivar su imagen en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Debemos ser bondadosos, debemos ser perdonadores, debemos ser amorosos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado amor, porque Dios nos ha dado bondad, porque Dios nos ha dado perdón. ¿Qué cosa te está ocurriendo en la vida que no la merezcas? A veces preguntamos, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Saben cómo debiéramos responder? Mucho mejor de lo que merezco. ¿Lo cree usted? Aquellos que creen que merecen cosas mejores viven amargados por los hijos, por la esposa, por el esposo, por el trabajo, por el calor, por la lluvia, por los estudios, por todo. Te pregunto, ¿acaso no estás en un mejor estado del que mereces? Mereces la ira de Dios aplastándote por toda la eternidad. Si no lo entiendes, perdóname que te lo diga, no eres creyente. No lo eres. Debemos ser bondadosos, amorosos, perdonadores, porque Dios ha sido bondadoso con los ingratos y egoístas que somos. Nosotros debemos ser entonces bondadosos con los ingratos y egoístas que vienen a nuestras vidas. El amor de Dios se entrega a quienes no lo merecen, para que tú también lo entregues. Quien no lo mereces, entregues el perdón y la bondad a aquellos que humanamente puedes considerar que no lo merecen, pero en realidad tú sabes que al tener el amor de Dios que no lo merecías, tú ahora das amor a quienes no se lo merecen.
Perdonas a quienes el mundo piensa que no deben ser perdonados. El amor de Dios se ha entregado a aquellos que no son dignos de ese amor. Entreguemos ese amor a aquellos que nos ofenden. Eso es maravilloso. Y el apóstol Pablo dice que cuando comprendamos la grandeza del perdón, cuando comprendamos la grandeza de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros, eso tiene un efecto transformador en nuestro corazón. Eso tiene un efecto transformador en nuestras vidas. En lugar de encerrarnos en nosotros mismos, estoy enojado, nunca voy a olvidar lo que me han hecho, no quiero saber nada, odio y lo detesto, parecemos el Grinch, ¿no? Te detesto. Y en orden alfabético todavía. Nombre por nombre, ordenado alfabéticamente. Te detesto, te detesto, te detesto. En vez de encerrarnos en nosotros mismos y vivir amargados porque pensamos que Dios no nos ha dado lo que realmente merecemos, de repente una luz ilumina nuestros ojos y entendemos, Señor, no merecía nada y tú nos lo diste todo en Cristo. ¿Crees eso? Yo sé que es loco, yo sé que es difícil de creer, como dice MacArthur en su libro. Este evangelio es difícil de creer. Pero, ¿lo crees? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque si no lo crees, estás en peligro. No eres creyente. No eres creyente. No lo eres. Si todavía piensas que mereces cosas mejores, no eres creyente. No eres creyente. Pero eso puede cambiar hoy. Observa lo que Dios hizo por ti en la cruz. Hermanos, tal vez muchos de nosotros aquí deberíamos estar de repente hasta presos. Y no lo estamos. Y estamos ahí, sentados. No estamos como merecemos. Merecemos lo peor. Y todavía estamos en la condición en la que te encuentras ahí sentado, respirando. No mereces ni siquiera el aire que respiras por haber ofendido a Dios. Necesitamos un cambio de actitud por el pasado que nos tocó vivir. En lugar de estar de mal humor, quejándonos, amargados y decir, pobre de mí, que tengamos un cambio de actitud. Eso busca el apóstol Pablo. Un cambio de actitud que lo puedes tener si eres creyente. Cuando miras la vida de una manera diferente a la luz de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Esa es la clave para no ser una persona amargada. Para ser mejor, una persona capaz de ser amable. Una persona capaz de ser amorosa. Capaz de perdonar fácilmente. A pesar de las circunstancias y de cómo los demás están tratando, reconocer que Dios no te ha dado el trato que mereces, sino te ha dado en Cristo un trato maravilloso, de tal manera que te ha hecho su hijo. Y cuando esa comprensión llega a tu corazón, entonces ahí es que comienza el corazón agradecido a manifestarse. Ahí cuando entendemos que no estamos en las condiciones que merecemos, entonces ahí realmente somos capaces de soportar las peores dificultades que en este mundo se puede orquestar. Y reconoceremos que esas dificultades son simplemente uñas quebradas. Simples uñas quebradas. A veces, la manera de romper mis uñas, ¿no? Tengo la mala costumbre, hermanos, lo hago así. Y lo corto y queda todo feo y recién con el corta uñas le tengo que dar forma. Bueno, lo puedo hacer ahora y miren ustedes, no duele. Se quebró la uña, salió la uña. Cualquier dificultad que tengas, que hayas atravesado en esta vida, es eso, hermanos. A la luz del amor que Dios ha entregado en Cristo, son uñas quebradas, simplemente. Nada más. Si lo puedes ver, eureka, eres hijo de Dios. Si no lo puedes ver, en esta noche puedes clamar al Señor misericordia, reconocer tus pecados, creer en Él, creer en su evangelio
Y con su Santo Espíritu tendrás la capacidad de hacer esto que solo los creyentes pueden hacer. Perdonar porque han sido perdonados. Dejamos de vivir egocéntricamente, egoístamente y nos entregamos para con los demás. Ya no hay amargura, ya no hay necesidad. Estamos liberados. Su cruz nos liberó. Eso lo podemos hacer, reconociendo que Dios es bueno. Incluso las pruebas que enfrentamos, Dios las orquesta para nuestro bien. Y entonces confiamos en su bondad. Amén. Pongamos de pie. Pablo nos llama a eso, a vivir vidas radicales. Como dice Paul Washer, vidas radicales no es poner tu polo, soy cristiano radical. Eso es absurdo. Ser un creyente hijo de Dios no te hace, el congregar a una iglesia de sana doctrina no te hace hijo de Dios. Entender su perdón y entregarte por completo a ese Dios que te ha perdonado, perdonando a los demás. Estarás demostrando al universo entero que el Señor ha tocado tu corazón con su evangelio. A eso nos llama el apóstol Pablo. Eso es radical. Eso es imposible de hacer a menos que hayas recibido la gracia de nuestro Dios en Jesucristo. Y Pablo dice, eso es para edificar el cuerpo de creyentes, la unidad del cuerpo de Cristo y dar testimonio al mundo de que somos diferentes. ¿Cómo vas a mostrarle al mundo que Dios ha transformado tu vida y que eres diferente al mundo si vives como el mundo amargado, resentido? Con amargura, resentimiento, enojo, comenzó Caín. Pero el Señor muestra gracia y misericordia al mostrarte, deja ello, si es que lo tienes. Piensa en el perdón de Dios.